El problema de enfocarte solo en el resultado es que el resultado es muy efímero. Todo es único porque pertenece a la visión de una persona que tiene una historia única. Yo lo que aspiro, por ejemplo, es a crear cosas que tengan más memorabilidad, que tengan más resonancia. En términos creativos, lo que busco es resonancia. Yo creo que en los momentos en los que he estado más estresada y quizá menos tolerante y menos creativa y todo, son momentos en los que he estado profundamente desconectada. Antes de empezar formalmente el capítulo de hoy, quisiera dar las gracias a Maya Film Studios por la oportunidad de tener estas conversaciones, por la oportunidad de que tengamos un hogar como proyecto como Uniendo Puntos. Por ahí muchísimas gracias a Vázquez y a Orozco por esta oportunidad. El capítulo de hoy va a estar buenísimo este capítulo, y antes de hablar de estas cositas, quisiera pedirle a la invitada que abra por favor esa cajita que tiene enfrente, en lo que yo le comento a la audiencia un par de cositas. Hablando un poquito del proyecto Uniendo Puntos, nos dedicamos a platicar con las personas detrás de las historias que tanto nos mueven, que tanto nos marcan, o en el caso de la invitada del día de hoy, que tan presentes están en la vida cotidiana. Por favor, adelante. ¡Ay, qué bonito! Es un regalo de la vida, una caricia al alma, una gracias. Radiografía energética del invitado. Hará un poquito más de sentido conforme vayamos fluyendo con la conversación. Okay. Y es un regalo de todo corazón para regresar un poquito de todo lo que tú nos vas a regalar el día de hoy. Muchas gracias. Es un regalo y mandado a hacer. ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Mano izquierda o pie derecho como comentario? Mano izquierda. Va que va. Mira, mano izquierda va junto aquí. Sabe cosas la invitada del día de hoy. No, va mano izquierda seguro. Sí, creo que sabe más cosas de lo que nos está dejando saber. Pero hablando un poquito de la invitada y de las etiquetas, voy a mencionar algunas etiquetas tuyas porque son un punto de partida. Nuestra invitada del día de hoy es directora creativa, viene del mundo del diseño, pero en estos mundos has hecho una brutalidad de cosas. Sí. Has trabajado con cualquier cantidad y tipos muy diferentes de empresas. Has trabajado con empresas privadas, has trabajado en televisoras, con casas productoras, con ONGs, has hecho proyectos pro bonos de la industria privada, has hecho un montón de cosas que yo resumiría de una manera pues tal vez muy somera y atrevida de mi parte, en que tú trabajas con la imagen y con la visión. Sí. Es súper amplio, creo yo, pero es un punto muy contundente de partida que yo estoy expectando de alguna manera, que ahorita te atacaré con algunas preguntas para que me ayudes a desmenuzar. Muchas gracias, Alfredo, porque obligó a Kyoko a venir aquí y yo le quiero dar la bienvenida oficial a Kyoko Tago. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí. No me obligó nadie, vine. Era para romper el hielo, exacto, una disculpita. Exacto, no, pero bueno, es un placer. Muchas gracias por invitarme, sí. Mi nombre es Kyoko Tago. Uh-huh. Soy diseñadora gráfica de profesión, uh-huh, pero como dices, a lo largo de 30 y tantos años que llevo trabajando, he tenido la oportunidad de dirigir muchísimos equipos. Uh-huh. Lo que me distingue un poco es la visión, sí, como de diseño, por un lado, uh-huh, la visión creativa en muchas cosas, y también el interés de integrar como equipos creativos, ¿no? Hay gente que piensa que dirigir creativos es muy complicado, y a mí la verdad es que me ha ido muy bien, ¿no? Uh-huh. Me parece que dirigir personas es algo muy, muy, muy interesante. Y sobre todo, por ejemplo, ahora, uh-huh, que yo teniendo más edad, tengo la oportunidad de dirigir personas de diferentes generaciones. Uh-huh. Y eso es algo que me parece fascinante, uh-huh, ¿no? Yo no entiendo esta visión donde hablamos a veces de algunas generaciones como generaciones muy complicadas. Uh-huh. En general, la verdad es que he funcionado bien con retos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre retos, porque los retos creativos siempre existen, pero siempre con me ha nutrido muchísimo la gente con la que he trabajado. Uh-huh. Desde diseñadores, productores, directores, vestuarios, de todo, es que he visto de todo, ¿no? Uh-huh. Desde televisión hasta... Lo que no he hecho, ¿sabes qué es teatro? Eso es interesante. Teatro no he hecho. Ok. Pero... Que al teatro le haría mucho bien a una persona como tú. Sí, teatro no he hecho, fíjate. Eso sí no he hecho nada. Uh-huh. Pero sí, sobre todo televisión he hecho muchísimo. Televisión, impresos, ¿no? Uh-huh. Y ahora que estoy en la agencia encargándome de cuestiones más bien de procesos y eso, hago eventos y experiencias. Uh-huh.
y content. Entonces, sí he hecho de todo. En el ámbito del diseño conozco como que tengo un conocimiento muy amplio de cómo se hacen las cosas. Quisiera preguntarte acerca de equilibrio emocional e interior y me gustaría contextualizar la pregunta. Voy a atrever a asumir cosas de ti, por favor, aviéntame una botella de esas en la cabeza si me estoy atreviendo demasiado o la estoy regando. En lo que platicamos antes de la entrevista, porque yo conocí a Kyoko hoy, en lo que platicamos antes de la entrevista y todo, me hizo todo el sentido que hayas estudiado diseño gráfico y estos otros proyectos que has hecho. Yo me atrevería a decir que estudiar diseño es una manera de cablear la cabeza, es una manera como de crear una estructura. Totalmente. Y en esto de crear una estructura me hace todo el sentido tu evolución para comunicar mensajes, para comunicar visiones, que es una integración como de todas estas cosas. Sí, sí. Entonces, para el equilibrio emocional e interior, y de este lado, las personas involucradas en Uniendo Puntos, lo vivimos con el proceso del logotipo, justamente. Cómo comunicar con un logotipo, con las palabras que vamos a decir, con los colores que vamos a usar, como la visión del proyecto. Entonces, me encantaría, hablemos un poquito de eso. Yo no soy de la idea de que uno tiene una vida cuando trabaja y otra vida cuando no trabaja. Para mí todo es igual, ¿sabes? Esta visión de que, bueno, que me he enfrentado a ella desde siempre, de mi vida en el trabajo y mi vida en no el trabajo, eso yo nunca lo entendí. Para mí es la vida, claro, ¿no? Esa es la verdad. Que cuánto pasas de tu vida en el trabajo, sí es el 30%. Y más en los trabajos creativos. Sí, claro, a veces es mucho más, pero el enfrentamiento de un reto creativo no puede ser dividiendo-te en pedazos. O sea, yo no puedo entender que alguien tenga una aproximación creativa a algo, que puede ser de cualquier, hasta un contable puede tener una aproximación creativa, segmentando la vida en lo que vives en el trabajo y lo que no pertenece al trabajo, o lo que es la familia y el trabajo. Para mí eso no existe, ¿no? Y yo creo que algo que me gusta mucho de las generaciones de ahora es que yo creo que viven más así. Okay. No es que separen la vida del trabajo, de las emociones, de lo que... Es todo. Y todo se nutre de ello. Yo no puedo compartimentalizar mi vida, ¿no? Y creo que en ese sentido hace todo el sentido con uniendo estos puntos, porque es una cuestión como sistémica, ¿no? Sistémica. Todo se une. En realidad, te vas de vacaciones y no sabes con lo que te vas a enfrentar, lo que vas a ver, lo vas a escuchar, la gente que vas a conocer, las charlas que vas a tener, todo lo que vas a ver no lo sabes, pero no puedes pensar, o yo no puedo pensar, que una parte de ello se va y lo voy a utilizar para el trabajo y esto lo voy a utilizar para la vida. Realmente no es así, porque entonces tendrías que enfrentarte a todo con una especie de... como si tuvieras un catálogo interior, una ardilla, ¿no? Que va separando las cosas. Dice, esto va para el trabajo, esto va para la vida, esto lo hace en la familia. No. Yo no creo en eso. Creo que uno es una sola cosa, es un solo eje. Hay una serie de valores que unen esos ejes, ¿no? O sea, sí, valores éticos, valores religiosos, si eres una persona religiosa o eres una persona espiritual, esos valores están ahí, están como base, y luego vas construyendo encima, y es un andamiaje que se construye una cosa sobre otra, pero no hay una separación, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mundo espiritual y el mundo de la creatividad y todo eso son uno solo. ¿No? Algo que me gusta muchísimo, por ejemplo, uno de los autores, uno de los libros que más me gusta últimamente que he leído es el libro de Rick Rubin, ¿no? Sobre la creatividad. Okay. Rick Rubin es un productor musical súper famoso que sacó un libro sobre creatividad y es una maravilla porque habla precisamente del proceso, ¿no? Y hay una parte del proceso creativo que no pertenece al mundo de lo utilitario, y eso es maravilloso. Y entonces está la respuesta a esta pregunta que me estás haciendo, ¿no? O sea, yo lo veo así también. Creo que el mundo de lo espiritual, el mundo de lo material, el mundo es uno solo, ¿no? Y de ahí te nutres para todo lo demás, para todo lo que salga. Para las charlas que tienes, para cómo diriges, para cómo te aproximas a una serie de cosas, para bien y para mal, ¿no? O sea, todo, te aproximas a ello con base en lo que viviste y cómo filtras la información, ¿no? Y yo creo que, pues en términos de creatividad, todo es único, ¿no? Todo es único, porque pertenece a la visión de
una persona que tiene una historia única. Uh-huh. Y en ese sentido, siempre tiene algo interesante, ¿no? Me gustó mucho esto que dijiste. O sea, es la visión holística del ser humano de alguna manera. Tú y yo estamos teniendo esta conversación basados en de qué estamos bien seguros, de qué nos da miedo, sí. Las parejas que tuvimos, las que no tuvimos, los libros que leímos, el ejercicio. Todo está aquí haciéndose presente en esta conversación. Sí. Es uno y su circunstancia, como dicen, ¿no? Llegas a un punto en el que confluye todo tu universo uh-huh. y se manifiesta. Para contestar sí con papas y refresco. Sí, claro, uh-huh. exacto. Para contestar lo que sea que tengas que contestar, ¿no? Uh-huh. A ver, te quiero preguntar del proceso. Porque las personas del ámbito creativo vivimos en procesos. A veces uno podría decir, no, pues yo quisiera hacer campañas de publicidad, escribir el libro, plantar el árbol, lo que tú quieras. La gran mayoría del oficio está en vivir el proceso, no en ya sacar la campaña, no en ya hacer el logotipo, no en ya... Uno siempre vive en procesos y a veces siento que se nos olvida pensar en que vas a vivir viviendo esos procesos. Exacto. Una de las cosas que yo criticaría quizá de este momento es a veces el enfoque solo en el resultado. Uh-huh. El problema de enfocarte solo en el resultado es que el resultado es muy efímero, ¿no? Una vez que lo sacas, a veces tiene vidas muy, muy cortas. Okay. ¿No? Yo lo que aspiro, por ejemplo, es a crear cosas que tengan más memorabilidad, que tengan más resonancia. Uh-huh. En términos creativos, lo que busco es resonancia. Resonancia. Sí, resonancia. Que puedas tener algo que te resuena y que te toca algo que no uh-huh. estás muy claro qué es, pero que recuerdas, ¿no? Que recuerdas muy bien. Uh-huh. Para mí ese sería como un objetivo, ¿no? Ahora, enfocarte demasiado en el resultado lo que hace es que descuides el camino para llegar a ese resultado. Uh-huh. Y una parte muy importante es que todo tiene causas. Uh-huh. El resultado es la suma de diversas causas que creaste previas uh-huh. para llegar aquí. Si no cuidas las causas, los procesos, es muy complejo que puedas llegar al resultado que quieres. Sí, está todo mal construido, está lleno de huecos, de vacíos. No tiene objetivo. Uh-huh. Entonces, lo importante primero es como marcar el objetivo y luego tener claro que vas a crear un proceso o vas a pasar por un proceso que si bien puedes también planear como que sea lineal, no siempre es lineal. Uh-huh. Porque las personas no somos lineales, ¿no? Es una mezcla ahí rara. Sí, es una mezcla. Y todo al mismo tiempo. Y uno tiene que estar dispuesto como líder siempre uh-huh. a saber que el objetivo es uno, pero los pasos que puedes seguir puedes trazar como key moments. Yo les llamo como momentos clave, okay. ¿no? En un proceso hay momentos que son clave y hay momentos que no son tan clave, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía motion graphics hace mucho tiempo, había cuando los motion graphics eran en un programa aparte que no estaba integrado con tu programa principal. Sí, claro, era cuando dirigía, bueno, he llegado a dirigir motion graphics, uh-huh. hay key moments, ¿no? Que son, y literalmente eso puede aplicarse no solo para cualquier proceso creativo, para cualquier proceso. Uh-huh. Evolutivo, para cualquier proceso. Perdón, paréntesis técnico. Lo que quiso decir los keyframes es, a ver, si yo fuera el motion graphics... Son cuadros clave, cuadros clave que marcan el inicio de un cambio, uh-huh. ¿no? No son, por ejemplo, si yo voy a hacer un personaje que está subiendo una escalera, uh-huh. voy a marcar el primer paso cuando levante el primer pie para subir al segundo escalón, pero los pasos intermedios, a lo mejor marco el primero, pero no los 10 pasos intermedios, sino el siguiente paso. Uh-huh. Hay pasos que te puedes saltar porque no suman en términos, los puedes repetir uh-huh. y no suman en términos de significado, pero sí, y hay otros pasos que marcan un cambio en la historia. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es como el keyframe. Uh-huh. Para cualquier proceso de cualquier proyecto que he llevado a cabo, hay momentos que son clave, ¿no? Y eso es importante detectar en el proceso cuáles son los momentos clave uh-huh. y cuáles son los momentos clave que te están llevando al objetivo y cuando empiezan a surgir otros momentos que no habías detectado que te sacan del objetivo. Okay. ¿Sabes? Entonces, yo creo que a nosotros los jefes, ¿no? Cuando
te contratan para dirigir un equipo, lo que es importante es dejar que tu equipo descubra esos pasos, pero también detectar cuando el equipo ya se está desviando. Ok. ¿No? Y eso es algo que vas desarrollando un poco con la intuición. Hay análisis, tiene que haber análisis, ¿no? Pero también es un proceso muy intuitivo, ¿no? Y es un proceso muy colaborativo. Generalmente creo que es así, ¿no? En la detección de esos momentos clave y estos momentos donde ya te saliste del objetivo y tienes que regresar al objetivo. Entonces eliminas ese paso que te estaba sacando el objetivo para llevarte a un objetivo que ya no es el objetivo que habías marcado. Lo eliminas, puedes crear otro proyecto con ese objetivo para llegar a ese otro objetivo, pero mantenerte en una sola ruta, ¿no? Ese sería como... O redefinir sobre el camino. ¿Sabes qué? Esto nuevo que salió siendo más importante ahora. Exacto. Esto puede suceder que en el camino te encuentres con que el objetivo ya no es el objetivo, ¿no? Pero entonces cambia el proyecto. Pero el proceso es mucho más importante porque es más largo también. En términos de tiempo, te lleva... El resultado sale en un momento, se concreta en un momento, lo entregas y una vez que lo entregas, ya no te pertenece. Si tu trabajo de una semana, un mes, 6 meses, un año... Ya no te pertenece, ¿no? Una vez que lo emitiste y una vez que está afuera, ya no te pertenece. Lo que te pertenece es el proceso. Y el proceso como llegaste a ese objetivo, que muy probablemente te cambió, ¿no? ¿Y de los dos lados? Exacto. Te cambió a ti y cambió a todos quienes estuvieron involucrados en ese proceso, ¿no? Generando aprendizaje, aprendiendo a lidiar con cosas que son incómodas, ¿no? Lidiando a través de risas, a través de momentos difíciles, pero el proceso siempre es mucho más importante, porque uno siempre está en proceso de algo. Si entregaste, ya vas a empezar el que sigue, probablemente. Otro proceso. Exacto. En términos de vida, siempre estás en proceso de... Yo no creo que exista alguien que está totalmente terminado. No lo creo. Mi papá diría, el ser humano es un ser en crisis, porque cuando no es la crisis del bebé, es la crisis de los 20, de los 30, de los 40, Exacto. Del que se va a casar, del que se divorció, del que tú... Digo, es una manera de verlo. No, sí, pero es verdad, ¿no? Y sabes que conforme... Bueno, tú eres muy joven, ¿no? Gracias. Muy, muy joven, sí, pero sabes que conforme uno va pasando los años, te vas dando cuenta que te estás haciendo mayor, pero sigues aprendiendo. Bueno, hay muchos que no se dan cuenta, ¿eh? Eso habla muy bien de ti y del círculo que te rodea. Sal de tu burbuja, que con la gente no se da cuenta. A ver, te quiero preguntar acerca de armonizar las energías. Explícame. La dirección creativa tiene una infinidad de aplicaciones. Y tú has aplicado, no sé si todas, pero buena parte de las posibilidades. O sea, alguien puede llegar y tocar la puerta y la imagen de un podcast, la imagen de un político, un influencer en situación de crisis, comunicación en situación de crisis, trabajar con una marca, con un nuevo producto, con un nuevo lenguaje, con las redes sociales, es no infinito, pero cercano de pronto. Y tú tienes recursos de entrada, tu persona, tu cableado mental y emocional, pero tienes equipos de trabajo tan grandes como una empresa que se acerca y tiene todo un departamento de comunicación o de marketing, de relaciones públicas o el que fuese, que les está dando información o trabajando en conjunto, como el equipo interno, cineastas, fotógrafos, diseñadores, N cantidad de personas. Entonces, en el ámbito creativo, a mí me parece difícil luego ponernos de acuerdo entre unos y otros y como mantener, creo que tu éxito está en poder mantener ese eje, esa idea principal o esa visión. Entonces me encantaría me hables como de eso, de que de alguna manera lo mencionaste, pero quisiera como un poquito los hilos, por así decirlo, del día a día de cómo se mantiene la visión estratégica. Lo primero que hacemos o que últimamente he hecho con mis equipos es insistirles en escuchar qué es lo que el cliente o la persona con la que estás trabajando dice que quiere y lo que realmente quiere.
Ok. ¿Sabes? Ajá. Entender bien cuál es el objetivo. Uh-huh. A diferencia de un proyecto artístico, cuando por ejemplo, un proyecto de diseño gráfico y de ATL y de campañas, esto tiene un objetivo que es la venta de algo, la promoción de algo, ¿no? Donde está lo interesante es en el cómo. ¿No? O sea, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Cómo lo vas a comunicar? De modo que vas a llegar a ese objetivo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender el escenario. Okay. ¿No? Es entender el escenario. Bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Por qué lo está pidiendo? ¿Cómo lo está pidiendo? ¿Para cuándo lo necesita? ¿Cuánto presupuesto tiene? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto es algo bien interesante porque... Qué amable fuiste, yo tal vez no me hubiera expresado así. Sí, el presupuesto es interesante, te voy a decir por qué. Porque generalmente cuando un cliente tiene una intención clara de compra, el presupuesto es claro. Si a ti se acerca alguien para pedirte un proyecto y no tiene un presupuesto, quiere decir que no tiene una idea clara de qué es lo que necesita. O sea, por ejemplo, si llega una empresa, soy una casa productora que quiero cambiar toda mi imagen porque no conecto y traigo este dinero para hacer eso posible. Esa es una persona que sí va a comprar. Esa es una persona que sí va a comprar porque ya dijo, de todo lo que necesito, tengo esto. Y entonces lo único que uno tiene que hacer es ver si lo que él necesita y el presupuesto que tiene están en el mismo marco. Okay. ¿No? Son realizables en cuánto tiempo, ¿no? Un poco respondiendo a lo que en periodismo le llaman el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿no? El lead, este párrafo que respondes en las primeras... Vi a la Kyoko de primer semestre contestando su examen de primer parcial ahí. Exacto. O sea, pero sí es básico. Que esas preguntas son tan válidas hace 30 como ahora. O sea, las cosas han cambiado, pero las necesidades de comunicación no han cambiado tanto, ¿no? Hay cosas básicas que tienes que saber. O sea, sí tienes que saber, sí tienes que entender si lo que te está pidiendo el cliente está claro o no está tan claro. Y a partir de ahí arrancas. A partir de ahí decides, ¿no? Yo generalmente, ¿sabes qué? Últimamente lo que he estado haciendo es que tú me explicas lo que crees que necesitas y yo regreso con algo que es un resumen de lo que tú me dijiste. Y ahí homologamos. Y entonces no cotizamos de primer golpe, ¿sabes? Okay. Tú me dices qué crees que necesitas o qué necesitas y yo regreso contigo y te digo, esto es lo que me estás pidiendo. Y una vez que homologamos eso, entonces ya pasamos a generar un proyecto, ¿no? Pero primero tienes que entender qué es lo que te están pidiendo. Tienes que unir que la los persona puntos. entienda qué está pidiendo, tal Exactamente, vez. Totalmente. Por ejemplo, hay muchos... Si llegara un cliente como el que me dices, quiero cambiar la imagen de mi empresa. Lo primero que haría sería decirle que me haga un benchmark muy sencillo de la competencia que él considera que tiene y cuál es la imagen que más le gusta. Okay. Y luego le preguntaría por qué le gusta. ¿Sabes? Si no lo ha hecho, le pediría que lo hiciera. Y si no lo quiero hacer, entonces haría un día de workshop donde nos vamos a sentar a revisar lo que le gusta y lo que no le gusta. Y definir por ejemplo, tres caminos que le gustan de alguien que ha hecho algo que se parece a lo que él quiere hacer. Okay. ¿No? Eso sería lo primero. Para con eso generar un marco de referencia que pueda funcionar como el límite. Porque también tienes que ir encontrando dónde están los límites. Los proyectos creativos no son infinitos, no pueden ser infinitos, porque si son infinitos nunca acabas. Nunca acabas de definir el objetivo, no hay presupuesto que te alcance y nunca llegas. ¿Sabes? Estás siempre en el research, estás haciendo y eso no puede ser. Quiere decir que en realidad no existe un proyecto. No hay un proyecto. O sea, por ejemplo, esto que llegué y dije, quiero cambiar la imagen de mi empresa, pero luego... Por ejemplo, vas una propuesta de logotipo de color. No, pero ¿cómo vas a cambiar el logotipo? Sí, y todo eso es cambiar la imagen completa. Sí, claro. Empiezan a pasar estas cosas seguramente, ¿no? Trataría de entender a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace, ¿no? Con quién lo hace, para qué tipo de público lo hace, cómo habla, ¿no? Cómo se comunica, cómo huele, en dónde está. Todo ese tipo de preguntas haría. Que son preguntas que harías en una entrevista quizá con alguien que te interesa saber quién es,
¿no? Okay. Tratando a las empresas como personas, ¿no? Es qué quieres comunicar, ¿no? Y cómo quieres comunicarlo. O sea, no solo el cómo, sino también el qué. Hay personas que se acercan, por ejemplo, para hacer cambios creativos o hacer un cambio de un logotipo y lo que quieren es cambiar, no quieren cambiar el modo, quieren cambiar nada más la forma, ¿no? Aunque siempre que hay un cambio de forma, hay un cambio de modo. O sea, siempre la forma y el modo tienen una relación directa, yo creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que como me he aproximado a lo largo de muchos años. Okay. Haciendo preguntando. Y las preguntas correctas, si me apuras. Sí, y pidiéndole a quien me pide algo, que me dé un poco de tiempo para entenderlo, ¿no? Okay. Sí, o sea, que me diga qué es lo que necesita, cómo lo necesita, que platiquemos, que investiguemos. Todo ese tipo de cosas creo que son importantes. Uh-huh. Garantizan que una vez que nos ponemos de acuerdo entre lo que yo entendí que necesitas y lo que tú me dices que necesitas, está homologado, ¿no? Entonces, una vez que ya homologamos eso, podemos arrancar. Es una cuestión de comunicación, es cuestión de encontrar el mensaje correcto, en el momento correcto, en el tono correcto, uh-huh. ¿no? Para que la comunicación funcione, tienen que suceder esas dos cosas, esas tres cosas. Tienes que saber qué quieres decir, en qué momento debes de decirlo y con qué modo. Uh-huh. Un poco respondiendo a lo de en la forma de pedir el dar, ¿no? Uh-huh. Implica todo eso. Implica no solo el modo de pedir, sino también lo que vas a pedir. Y en el momento en que lo vas a pedir. Un buen discurso, un buen diálogo puede suceder así. Cuando hay la actitud, el mensaje está claro y es el momento correcto. Okay. Para ambas partes. Que suenan difíciles, por decirlo menos, estas juntas entre empresas y entre distintos creativos. Sí, a veces no sucede todo al mismo tiempo, ¿eh? Okay. Pero si logras encontrar dentro de tu proceso los momentos, los key moments, con las personas correctas, es decir, ya tienes tu proceso, uh-huh. Detectaste cuáles son pasos que no te puedes saltar, uh-huh. ¿no? Y detectaste dentro de tu equipo las personas que van a tener la mayor capacidad de cambio. Okay. Esas son con las personas con las que tienes que tener ese tipo de discusiones. Para hablar, ¿de qué vas a hablar? De estos momentos. Que puede ser una combinación de personas de tu equipo o los que representan a la empresa. Exacto, exacto. Ahí tienes lo que le llaman los stakeholders, ¿no? Los interesados. Los interesados en el proyecto, los que están del lado de tu empresa y los que están del otro lado a quienes le vas a entregar un producto. Uh-huh. Detectar quiénes son esas personas. Por eso, una de las cosas más importantes también que siempre recomiendo es tener una persona, un interlocutor, ¿no? Un interlocutor de un lado y un interlocutor del otro. Es decir, no hablar directo con el CEO, por ejemplo, que esté presente el director de marketing. Sí, que ellos decidan quién de esta persona va a ser el punto de contacto. Si es un proyecto demasiado grande, necesitas más de uno, toda ¿no? una oficina, sí. Pero si es un proyecto más o menos mediano, con un interlocutor tanto de un lado como del otro, que centralice la comunicación. Para proyectos creativos a nosotros nos ha un jefe del lado de la agencia, un jefe del lado de la empresa o del equipo de la persona que se acercó. Sí. Okay. Ese sería. Entonces el proceso, hablar de los momentos clave con las personas clave en un momento clave y con la actitud correcta. A ver, te quiero preguntar acerca de innovación. Uh-huh. Eso me hacías pensar ahorita en esquema básico de comunicación de que uh-huh. los técnicos han cambiado, pero los fisiológicos no, en cuanto a canales, ¿no? O sea, sigues teniendo los mismos sentidos para percibir un mensaje. Pero ahorita con lo que platicabas estaba yo pensando, bueno, habrá gente que a lo mejor se acerca y tiene un año para cambiar algo, uh-huh. para hacer algún proyecto. Uh-huh. Y habrá quien se acerca por un evento positivo o negativo en la sociedad uh-huh. o por una situación de crisis, por cualquier cosa, uh-huh. que es para ayer esto. Uh-huh. Más la inmediatez de redes sociales, más uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces quisiera preguntarte acerca de la innovación. Uh-huh. Que todo el mundo queremos innovar, nadie sabemos cómo, uh-huh. pero todo el mundo queremos innovar y nos urge para ayer. ¿Tiene sentido? Sí, claro, totalmente. Oye,
Hasta te cambió la que te tembló el ojo casi, sí, cualquier día en la oficina. Porque ese es el reto. Generalmente los clientes cuando se acercan a nosotros lo que quieren es vender. Ok, ¿no? Una estrategia de comunicación a vender. Lo que quieren directamente. Es vender. Sí, tiene carteras. Lo que quieres es que aumente el ticket promedio, okay. ¿No? Casi todos. El reto es que con la existencia de los celulares y toda la cultura digital, lo que ha sucedido ahora es que hay más ruido, hay más marcas, pero hay más ruido también. ¿A qué me refiero? A que hay competencia que es más desleal, ¿no? Más competencia que parece tu competencia, pero no lo es. Hay muchísimo. Entonces, el público al que te vas a dirigir tiene muchísimas opciones de dónde escoger. Ok. ¿No? Para llegar a que te vean, hay un proceso. Y es un proceso que tiene que ver con el nivel de confianza que demuestras y con el nivel de consistencia que demuestras. O sea, de la marca con el usuario final. Con el usuario final, ¿no? Con el que te va a comprar. Hay métodos o sea, la mercadotecnia tiene muchísimas formas y muchísimas fórmulas para llegar. Pero lo que ha sucedido es que todo se ha complejizado un poco más. Entonces, para llegar a ese público necesitas tener las herramientas correctas, ¿no? Y entender cuál es el modo, entender entre toda la maraña de marcas y todo eso, dónde está tu público y dónde vive, cómo se comunica, dónde habita, qué lee, qué come, a dónde va, qué compra, dónde duerme, todo, ¿no? Una vez que tienes detectado dónde está ese público, lo que tienes que hacer es dirigirte a él, ¿no? Si quieres vender rápido y que te conozca rápido y vienes de cero, vas a tener que invertir mucha lana. Muchísimo, ¿no? Sí, que eso es algo que hacen mucho las startups. Millones, o sea, y millones y millones y millones. Mucho para que de aquí que está metido en esta maraña, para llegarle a ese, te vas a tardar. Si lo haces de manera orgánica, en lo que construyes todo eso, te vas a tardar más tiempo. Pero si quieres acelerar el proceso, vas a tener que invertir más para llegar a ese público. Para tener más presencia, para tener más presencia, para que te vea, para que vea que hablan de ti. Y vas a tener que invertir también en invitar gente para que te conozca y esa gente hable de ti, ¿no? Y ahora, como cada día más estos sistemas se están saturando, pues veníamos antes de los likes, ¿no? Antes sabías que con likes ya lo hacías. Después ya sabíamos que los likes no era suficiente, ¿no? La gente ya no está dando like. Ahora son conversaciones. ¿Cuánto hablan de ti? ¿Quién habla de ti? ¿Cómo habla de ti? ¿No? Entonces se genera todo este sistema de influencers y de personas que generan contenido que habla de ti, ¿no? Ahora lo que está pasando es que esas personas están hablando de ti, pero cuando la gente sabe que le están pagando, ya no le gusta, ¿no? Y entonces está generándose un sistema nuevo a través del que te van a conocer. Entonces, la innovación viene en quien tiene la capacidad de detectar estas tendencias que empiezan a suceder lo más rápido posible. Okay. Lo que ha sucedido, por ejemplo, algo le llamo como el Costco de la mercadotecnia, es la reducción de las cadenas de suministro, ¿no? Y también es la reducción de las cadenas de suministro para todo, literalmente para todo. Intermediarios, brokers. Todos los intermediarios se eliminan para que casi le estés comprando a quien lo fabrica, ¿no? Hay grandes empresas que se dedican literalmente a que tú fabriques y ellos distribuyen. Y son multimillonarias, ¿no? Entonces, mientras tienes esa capacidad de entender cómo llegar al público donde sea que esté, y lo tienes claro, es ahí donde entra la creatividad. Todas las formas posibles, cómo le puedes hacer llegar esto que te interesa, porque es un producto que le aporta valor. Quisiera agregar unas variables bien complicadas que a lo mejor muchas veces nos ponemos a pensar. Si tú estás vendiendo lo que sea, zapatos, un analgésico, una idea política, espiritual, de verdad lo que sea, usualmente las personas
ya tienen resuelta esa necesidad. Ya tienen un analgésico que compran, ya tienen una marca de zapatos, ya tienen todo. Y no está, la mayoría de la gente no está buscando. Quiero traer el mejor zapato, quiero... Entonces es bien difícil entrar. Creo que tú lo estás obviando, pero es bien difícil porque las personas ya nos establecimos. Sí. Yo ya tengo mi marca de esto, de aquello, de lo otro. Sí. Y no ando buscando a ver si alguien me va a dar algo mejor en precio, calidad o lo que sea. Hay público que sí. Pero es muy chiquito. Hay de todo, ¿sabes? De hecho, ¿sabes que para muchos productos, hay productos que pueden vivir sobre la innovación constante? Por ejemplo, la moda es algo que se está renovando cada 3-4 meses, ¿no? Okay. Y hay grandes empresas gigantes que viven nada más con productos que te van a durar 2 meses. ¿Sabes? Ese cliente no busca que algo le dure muchísimo tiempo. Busca verse rápido, o sea, que le cueste poco y poderlo comprar rápido, que le llegue rápido. Lo compro hoy, me llega mañana, lo utilizo 2 meses, pero en 2 meses ya no lo voy a usar y no me importa. Okay. ¿No? Toda esta cuestión de la moda rápida, sí, la moda es muy funciona ahí. Hay otros clientes que buscan cosas mucho más de largo plazo. A lo mejor las marcas de lujo, por ejemplo. Que te dura 30 años un suéter. Exactamente. Que un suéter, un abrigo, unos zapatos te pueden durar 30 años, ¿no? Pero ese es un público que está en ciertos nichos, ¿no? Sí, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar en lugares muy particulares. Lo vas a encontrar en lugares muy particulares. Y generalmente ese tipo de producto no funciona con publicidad tradicional. Justo los eventos es muy de cosa de lujo, por ejemplo. Es muy de cosa de lujo. Son eventos que haces para un público chiquititito. 50 personas, ¿no? 50 personas, 70 personas, 100 personas, ¿no? Y son eventos que no se publicitan, que tú no los ves. Sí, son por invitación. Son por invitación. Sobre todo las marcas de lujo, ¿no? Por ejemplo, en la empresa trabajamos mucho marcas de lujo y es así como funciona. No son eventos que ves publicados en todos lados, pero son eventos que tienen una potencia importante en términos de indicadores, ¿no? De KPIs. Son eventos que llegan y logran lo que yo llamo resonancia, una resonancia muy fuerte con las personas con las que invitas. Entonces tienes muy pocos asistentes, pero mucha resonancia. Te invento algo, o sea, lograste reunir en un evento de caballos a los 50 CEOs de las empresas más visibles. Sí. Entonces, de pronto, si tú ahí anunciaste la nueva marca de corbatas o de zapatos de lujo, pues todos los que están... Si logras que se permee ese producto en esa gente, todos los del mundo corporativo que aspiran a un buen número va a querer comprar, ¿qué zapatos trae don aquel, doña aquella? Y van a querer algo así. Sí. Funciona y ahí no son influencers así, ni nada por el estilo, es algo muy particular. Es muy particular. Claro. Pueden ser fittings, ¿no? Para 10 personas. ¿Pero qué 10 personas? Sí, claro. Para solo 10 personas. O, por ejemplo, en el mercado de las bodas es igual, ¿no? Puede ser una boda para 50 personas, ¿no? Con una inversión promedio altísima, ¿no? Sí, el invitado te sale varios miles de dólares. Sí, claro. Entonces las bodas, esta cuestión, por ejemplo, del lujo, ¿no? Lo que nos ha tocado también es así. Lo que buscan mucha gente, mucho público que pertenece a este segmento, busca resonancia, ¿no? Busca calidad, busca experiencia que sea única. No te va a pedir el precio, pero lo que quiere que le des algo que no existe, ¿no? Una experiencia que combina cosas que normalmente no encontraría combinadas en ningún lado. Entonces tú le tienes que generar una experiencia que combina cosas que no siempre ha vivido, ¿no? Que va a vivir, ¿no? Y que le van a dejar un sentimiento. Ese sentimiento es el que hace que se pegue a la marca. Que además lo está buscando. O sea, totalmente. Él no está buscando el 2x1, el 50% de descuento. No necesita el 2x1, ¿no? Y bueno, te pueden llegar clientes que tienen estas necesidades, o te pueden llegar clientes que sí quieren, que sí buscan y tienen público del 2x1, ¿no?
Y uno tiene que tener la capacidad de entender las diferencias. De poderlos ver, segmentarlos. Y verlos, segmentarlos y entregarles lo que necesitan, ¿no? Eso, claro, por supuesto, es una obviedad, ¿no? ¿Dónde está el ¿Quién te va a comprar? ¿Quién va? Sí, es entenderlo, ¿no? ¿Qué come? ¿Qué hace? Todo este tipo de cosas. Este tipo de preguntas. ¿A dónde va? ¿No? ¿Cómo habla? ¿Con quién se junta? ¿En dónde se junta? ¿Por qué se junta? ¿No? ¿Cuál es el motivador para hacer ciertas cosas? ¿O cuál sería el motivador para comprar esto que tú le estás ofreciendo nuevo? ¿No? Entonces, pero eso se hace haciendo un buen brief, ¿no? Haciendo las preguntas correctas. Okay. ¿No? Y muchas veces lo que sucede es que cuando te llega un muy buen brief, es súper interesante poder trabajarlo, ¿no? Es un reto muy potente, porque creativamente te están diciendo claramente qué es lo que necesitan, y ahora a ti te toca responder. O sea, claro, responder con algo que esté del nivel, ¿no? Ese sería el meollo de la cuestión. A ver, Kiko, te quiero preguntar acerca de calmar la mente. Calmar la mente. Porque sobre todo en esta cosa creativa, y tú lo tienes muy claro, no sé si siempre lo has tenido así de claro o es reciente, que esta visión holística de la creatividad, de la publicidad, de la comunicación del ser humano. O sea, no sé si la Kyoko que va manejando, con la que se va a dormir, con la que se va al Pilates, con la que se pone a leer un libro, no desconecta del brief que le acaban de pasar, de los números que no sabemos si llegamos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esto casi lo pregunto como herida personal. Me ha gustado mucho tu onda, tu vibra, lo que me dices. Casi te lo pido, no casi, te lo pido así directamente como consejo. ¿Cómo le haces para estar tranquila en esa otra actividad, para irte a dormir en paz, para despertarte en paz? Es necesario desconectar. Lo que sea, cualesquiera que eso signifique para ti, desconectar, ¿no? Okay. Desconectar puede significar que te reúnes, que regresas a tu casa, le das un abrazo a tu pareja, te pones a cocinar, dejas que tus hijos se acerquen, lo que sea que signifique desconectar, sí es necesario, por supuesto. Desconectar en el sentido de reconectar con quien eres, quizá. Porque lo que sucede con todo este proceso creativo es que siempre estás pensando hacia afuera, ¿no? O sea, todo el tiempo estás pensando hacia afuera. El cliente, la marca, ¿cuáles son mis indicadores? El cliente, la marca, las necesidades. Ahora, como líder, siempre estás pensando en los demás. Todo el tiempo. Cumplió el deadline, sí le gustó al cliente, le dieron a la visión, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en los demás. Y entre más arriba estás, más solo estás. Eso también. Sí, porque deja de haber pares, tal cual. Literalmente. O sea, entre más arriba estás más solo. Entonces, yo creo que lo que tienes que ser capaz es de dejar eso que es hacia afuera, hacia los demás, y regresar a tu centro. Eso sabes que me ha llevado muchos años entenderlo, ¿eh? Y creo que lo estoy entendiendo hasta muy recientemente. La verdad, si me lo hubieras preguntado antes, a lo mejor te hubiera dicho otra cosa. Pero ahora creo que sí se trata de eso. Yo creo que en los momentos en los que he estado más estresada y quizá menos tolerante y menos creativa y todo, son momentos en los que he estado profundamente desconectada. ¿Qué significa? Estoy muy cansada, no he comido, estoy deshidratada, ¿sabes? Okay. Es ese tipo de cosas que en lo personal a mí me desconectan. Te sacan de tu centro. Que te sacan del centro, te minan la creatividad y son literalmente lo más alejado que puedes estar de ti. Entonces, yo resignificaría lo de desconectar como reconectar. ¿Qué es lo que necesitas para reconectar? Cada quien tiene que encontrarlo, ¿no? Puede significar que te vas al bosque, puede significar lo que acabamos de platicar, puede significar que regresas a tu casa y te haces un sándwich, ¿no? Y te pones a escuchar música. Te pones a escuchar a Richter, ¿no? No sé, lo que sea que signifique, pero significa reconectar. Significa a lo mejor que te tienes que dormir más horas. Sí, es un camino más difícil o sinuoso para algunos que para otros, pero... Otros significa a lo mejor que tienes que regresar al gimnasio o tienes que correr 10 kilómetros a la mañana siguiente. O caminar 6 kilómetros. O tejer durante 3 horas. O leer durante 2 horas. Lo que sea que te traiga de vuelta a ti mismo, a sentir que vuelves a estar en ecuanimidad, en paz. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer. Y sí creo que es importante. Sí creo que es importante. Porque
analizando, por ejemplo, mi historia, yo creo que los momentos en los que más quemada he estado son momentos en los que no me he dado cuenta que ya me desconecté. Es que estás adentro de la máquina, de la Estás ola. dentro de la máquina y ya lleva varios días, ya llevas una semana, ya llevas 2 semanas y este es un proyecto que tienes que entregar todavía en 3 semanas más, ¿no? Y además lo juntas con que estás durmiendo poco, estás comiendo mal, durmiendo poco, comiendo mal, estás todo para afuera, todo para afuera. Para un creativo yo creo que es la fórmula del desastre, ¿no? También a lo largo de muchos años he visto creativos intentando, por ejemplo, reconectar a través de psicotrópicos y de drogas, ¿no? O sea, y ¿sabes qué? Es la fórmula del desastre, ¿no? Hay muchos que lo logran, pero muchos no. Dirían los hermetistas, si no lo tienes adentro no lo vas a encontrar afuera. Sí, exacto. O como diría Haruki Murakami, ¿no? Si no sabes sin que te lo explique, tampoco vas a saber cuando te lo explique, ¿no? O sea, no estás entendiendo la naturaleza de lo que te estoy explicando. Entonces, yo creo que aterrizar sería esto, reconectar sería esto, sería regresar a lo que piensas a tu nivel de homeostasis. Lo entendí correcto. Sí, a tu nivel de homeostasis. Sí, está ¿dónde estás? Estabilidad del cuerpo. Exacto, en la estabilidad del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que conectar con el cuerpo, ¿no? Decir qué es lo que te está diciendo tu cuerpo. Te duele la cabeza, te duele las rodillas, te duele la cadera, te duele las orejas, o sea, lo que sea. Falta de flexibilidad, miedo, sí, exacto. sobrepensar. Todas estas cosas, ¿no? Que sí, como creativo, ¿sabes qué? Además lo ves muchísimo. Este tiene migrañas, padece gastritis. Este tiene un dolor de cabeza terrible, este se para y le truenan las rodillas, ¿no? Y además dice que le duelen las rodillas, trae así los hombros totalmente cargados casi todo el tiempo. Quisiera agregar algo del trabajo creativo. Muchas veces, no sé, un ejemplo tal vez muy malo, te pidieron un eslogan. Así estés 18 horas intentando idear el eslogan, un mes completo, tal vez nunca vas a dar con él. Lo que necesitas es irte a caminar al bosque, podar una plantita, ir al gimnasio, no lo sé. Sí. El trabajo creativo muchas veces la solución está en no andarla buscando. Exacto. Los que son creativos me entendieron perfecto, por eso luego procrastinamos. Los que no son creativos, abracen al creativo que tienen en casa, quiéranlo mucho. Sí, está intentando trabajar, bien, aunque no bien, trátelo. Sobre todo, sabes que a veces es como dices, entre más piensas una cosa y más la buscas, es una especie como si el sistema se te opusiera. Sesgo de taller, de laboratorio, ¿cómo le llaman? Sí. No ves el mundo taller, por no estar... lo ves por estar acá. Ceguera de taller. Entonces lo que tienes es que darte un poco de espacio, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona. A veces de verdad se te ocurren las cosas en el momento más inesperado, ¿no? Pero sabes que también algo que he descubierto es que tienes que aprender a creer en lo que estás pensando. Okay. A confiar. Hay que confiar, confía. A ver, quiero meter aquí el último tema que traigo a la mesa porque justo te quiero preguntar de cómo te deshaces de platicamos un poquito de eso antes de la entrevista formal, de la tristeza o del pensamiento negativo. Yo te platicaba cuando meditaba y me faltó agregar tal vez, yo de repente me estoy editando y me adoro y soy el mejor del mundo y no he nacido el mejor entrevistador. Y a veces soy exactamente lo contrario. No hay nadie más tonto, con peor dicción, con peores ideas, etc. Entonces como que vivo en ese espectro de me adoro, me detesto. Okay. Entonces los dos extremos están mal si me apuras, pero hasta esta parte de lo negativo, de lo destructivo. Okay. ¿Cómo le haces con equipos tan grandes? Además con creativos, que es gente muy sensible, o sensible en el sentido de vivirlo todo muy grande. ¿Cómo le haces para los abrazas, los amenazas? ¿Qué se hace con esa gente? Contigo. Hay una cosa bien interesante que se le llama, en inglés es rumination. Rumination, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos de estar pensando constantemente. Y una cosa que no es muy constructiva es tener estos pensamientos recurrentes, que eso es rumination, estos pensamientos recurrentes, rumiantes, exacto, pero además negativa y descendente. ¿Ok? Por ejemplo, el otro día estaba yo leyendo que algunos de los tenistas más importantes o futbolistas más importantes lo que tienen es la capacidad de equivocarse
y de salir rápidamente de ese pensamiento. ¿Qué sucede? Que se equivocan, pero se levantan rápido y se reponen rápido, ¿no? Esto es la capacidad que tienes de no permanecer demasiado tiempo en el bache ese. Exacto, en el bache. Porque todos tenemos baches, no nada más los creativos, ¿no? Todos tenemos baches. Sí, el que falló el penal, el que falló el penal, se equivocó en la declaración de impuestos, lo que sea. Que ya le dijiste algo mal a tu pareja, que ya le gritaste mal a tu hijo. Todos nos equivocamos. Y todos tenemos la capacidad de decir, la acabo de regar, ¿no? La capacidad que tengas de reconocer que te equivocaste, esa es la que te va a hacer crecer. Esa no la puedes evitar. Porque si la evitas, entonces lo que sucede es que te conviertes en un psicópata. Sí, ¿no? Hay un loop ahí. Sí, claro, es alguien que no es capaz de reconocer que se equivocó, entonces no hay crecimiento ahí. Pero si te equivocas, creativamente es otra cosa, pero ahorita vamos a hablar de la vida. Okay. Si te equivocas, la capacidad que tengas de no permanecer autoinculpándote y teniendo un pensamiento negativo, ya me equivoqué otra vez, estoy cansadísimo, ya estoy harto, siempre me equivoco, etcétera. Esto mental, a mayor velocidad tengas para deshacerte de ello, va a ser mayor la capacidad que tengas para reponerte y volver a estar en forma. O sea, una vez que te sacudes eso, entre más rápido te lo vas sacudiendo, más rápido puedes reaccionar. Me encantó el ejemplo de los deportistas, es súper notorio. Es súper notorio. Tienes al mejor en el deporte que te guste y de repente en algún partido está desaparecido. Nadie sabemos qué le pasó y resulta que falló un penal, le fue mal en un set, lo que sea, y no ha salido. Por supuesto, yo te diría, por ejemplo, el gol, cuando nos metieron el primer gol contra Inglaterra, lo que sucedió es que todo el equipo se vino abajo. Al minuto 2 nos metieron un gol igualito. Yo pensé que era una repetición. Sucedió 2 minutos después. ¿Qué sucedió? El equipo no se pudo reponer de ello lo suficientemente rápido, rearmarse y contestar. Y, por ejemplo, yo dirigiendo equipos creativos, lo que intento es sacar al equipo de esa... ¿los ves que están martirizándose? Sí, de eso, de ese proceso, sacarlos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no tiene nada de constructivo. Y este pensamiento recurrente, negativo, tiene además la capacidad de acelerarse, complicarse y perpetuarse, si no lo paras. Por ejemplo, un ejercicio, estos ejercicios de mindfulness, lo que pretenden en realidad es detener, es también que tengas la capacidad de detener esto. Es no solo te das cuenta, sino que detienes ese pensamiento y puedes reponerte. Pero para ello tienes que reconocerlo. El mindfulness no nada más es una cuestión esotérica, ¿no? Tiene una base real medible, ¿no? Científica, pues. Exacto, científica. Si eres capaz de reconocer que estás en un estado mental negativo, ¿no? Primero lo reconoces y luego lo detienes, es decir, paras el juicio, ¿no? Paras el juicio y entonces tienes la capacidad de poderte separar de ello y detenerlo. Porque si lo sigues, se acelera y se complica. Lo complejo es hacerlo cuando tienes todo en tu contra. Sí, ahorita vemos a los futbolistas de que, oye, fallaste un penal, pero has metido 99, tienes una efectividad del 99%, claro. Pero no fui yo el que lo falló, yo lo veo facilísimo de afuera. Sí, claro. O con no se le hice una mala presentación al cliente. Claro. Tenía los números correctos, pero no lo supe traducir o explicar. Sí, claro. Entonces, como jefes, por ejemplo, en la parte creativa, esto es como la parte personal, ¿no? Que también funciona. El humano. En la parte humana. Para los equipos creativos, entonces, también la recomendación es esa, es no vivir demasiado en lo que no funcionó. ¿Sabes? Lo analizas, ¿qué ves? Y ser mucho más práctico. O sea, no funcionó, se aceptan las responsabilidades, se decide de quién es la responsabilidad, si el equipo completo lo absorbe, cuál es el aprendizaje en 2 o 3 frases y avanzas. ¿Sabes? Porque si te quedas demasiado en el análisis de por qué no funcionó, entonces favoreces este rumination, pero colectivo. Y generalmente tampoco es tan bueno, ¿eh? Sí, se contagia muy fácil. Se contagia muy fácil. Lo negativo se contagia muy fácil.
¿Sabes? Si un día de negatividad te ahorra un año de trabajo positivo. Sí, sabes que con muy poquito todo lo positivo puede venirse abajo. Entonces, y la actitud, generalmente cuando esto sucede, es que la actitud ya no es la actitud correcta. Que el equipo se siente derrotado. El equipo se siente derrotado. Y el partido uno acaba. Sí, y exactamente, tú tienes todos los ojos encima. Nos metieron un gol en 30 segundos, nos quedan 70 de partido. Nos quedan 70 de partido, ¿no? Entonces, es esa capacidad, esa resiliencia como equipo, como creativo, es algo súper importante. Yo creo que los mejores creativos son personas que tienen esta capacidad. Los que yo he conocido que me parecen admirables, tienen esta capacidad de limpiarse las rodillas rápidamente y pararse a lo que sigue. Entonces, aplicado en términos de liderazgo, también creo que funciona bien. No dejar demasiado, es decir, bueno, no lo ganamos, ¿por qué no lo ganamos? Podemos hacerlo mejor la siguiente vez, aquí no hicimos lo mejor, o sí hicimos lo mejor, pero no fue, ¿no? También puede suceder. Y avanzar con consistencia, qué es lo que sigue, cómo va, cuál es el objetivo, todo este tipo de cosas, reforzar los procesos y favorecer que la actitud sea la correcta. A veces como jefes también creativos es bien difícil, porque uno como humano no está en su mejor momento. Sí, porque además a lo mejor el mejor proyecto de tu vida llega cuando estás en el peor momento de tu familia. Totalmente. O inserte aquí todas las variables. O todas las variables, ¿no? Ahí lo que sucede es lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sé que es una frase un poco fuerte, pero es verdad, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, tal cual, si lo que te saca de tu centro, de tu ecuanimidad, ya no es que se te cerró alguien en Reforma, ya pudiste sobrellevar un proyecto mientras, no sé, el fallecimiento o algo muy fuerte, de una ruptura, algo, pues ya no cualquier cosa te tira, ¿no? No cualquier cosa ya te que tira. te suban la renta del departamento ya no te va a arruinar tu humor, probablemente. Sí, bueno, los creativos tenemos fama de ser muy emocionales, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente he descubierto que estas nuevas generaciones también son más resilientes, Ok. O sea, sí, algunos son mucho más resilientes. Yo habría pensado lo contrario, con todo el amor a mi generación. Sí, no. Yo he descubierto creativos que son mucho más resilientes. Okay. Y tienen más capacidad de unir diferentes señales que no pensarías, ¿no? Llegan como con más recursos humanos. Con más recursos. Conocen más. Estas soft skills que le llaman los nuevos. Sí, con más recursos y también con más bagaje, ¿sabes? Okay. También con más bagaje. Hay de todo, pero sí a mí me han tocado gente muy talentosa. Muy, muy, muy talentosa, la verdad. Pues yo creo que eso es por tipo del equipo que te rodeas, porque yo he visto cada esperpento. Te estoy echando flores, Kyoko. Sí, no. Yo sabes que yo he tenido suerte. Llevo más de 30 años trabajando y he trabajado sin parar durante este tiempo. En los equipos donde me he movido he encontrado gente muy talentosa. Okay. Gente con la que muchas veces sigo teniendo contacto después de muchísimos años, ¿no? Y gente a la que le tengo una profunda admiración. Creativos de todos tipos. Músicos, gente que escribe, gente que... Sí, además tu hoja de vida, tu LinkedIn es una locura. Empresas y cosas y proyectos que no tienen nada que ver. Sí, no. Esa, ¿sabes qué? Yo creo que es una de las ventajas del creativo, Yo he visto muchísima gente y la verdad sí he tenido mucha suerte, sí me ha tocado gente muy talentosa, ¿no? La verdad, no puedo decirte otra cosa. Ahora donde estoy hay gente muy talentosa, gente joven muy talentosa. Muchos tienen la edad de mi hijo, yo tengo un hijo de 26 años, con un talento tremendo, ¿no? Realmente muy talentosa, gente muy talentosa. Y eso, ¿sabes qué? Es algo que me hace muy feliz. Están subiendo la vara. Sí, es algo que me hace muy feliz. Más recursos, o sea, muchísimo el más. acceso a la información se vuelve más inmediato, sencillo de pronto. Sí, claro. Ahora bien, el vecino también tiene acceso a la información más sencillo, más rápido. Por supuesto. Por eso, ¿sabes que las personas de las que te rodeas marcan una diferencia?
O sea, el enfoque, yo creo que el enfoque humanista, regresando y regresando a lo creativo, el enfoque humanista sigue siendo el enfoque vigente. Trabajamos para las personas, por las personas, con las personas, ¿no? Y aunque todo esté enfocado en resultados, y ahora se habla de KPIs, antes hablabas de resultados en general. Sí, siempre han sido métricas, pues. Siempre han sido métricas, ahora hay mucho más métricas para cosas mucho más específicas. Todo se ha complejizado, pero las herramientas también se han complejizado, y yo creo que las nuevas generaciones también vienen con muchísimas cosas. Sabes que a mí me encanta estar en México. Me parece maravilloso. Hay cosas que están sucediendo ahora que son muy buenas, ¿no? Tenemos además una gran cantidad de bagaje cultural. Somos un país con muchísima cultura, ¿no? Para donde vayas. Entonces, eso yo creo que nos nutre, ¿no? Ojalá también nos nutriera nosotros mismos como sociedad un poco más de tolerancia, ¿no? Pero sí creo que realmente están sucediendo cosas muy interesantes en México. Es que por un lado está lo prehispánico más lo novohispano, más hijos del barroco, pero el barroco novohispano es bien diferente. Sí. Pero en la música, polka, desde la guitarra barroca, o sea, de todo, todos ¿no? Lados. De un lado del país, desde las Californias hasta Mérida, Yucatán, hasta la península, sí, ¿no? Son dos países diferentes bajo la misma identidad. Claro. Y por el otro lado, en el mundo empresarial, pues desde lo más bajo hasta los grandes, ¿cómo se llaman? Venture capital, todo este tipo de cosas te existen también. Sí. Va buenísimo. Y la última pregunta, ¿cómo te vas de tu casa Uniendo Puntos? Oye, pues muy agradecida por la invitación, la verdad. Creo que es un gran leitmotiv, ¿no? Uniendo Puntos. Es algo que siempre suma, ¿no? Unir. O sea, me gusta el unir puntos, ¿no? Sobre todo porque cuando uno está aislado no puede construir, ¿no? Hay que construir uniendo. Entonces, yo me voy muy agradecida por la entrevista. Es la primera entrevista que hago. Una cosa más a las 2 millones de cosas que has hecho. Un reto más, ¿no? Sí, muy agradecida por esta charla que hemos tenido, que yo creo que ha fluido muy bien. No tuvimos que parar en ningún momento, ¿no? No, esos secretos solo los has evitado. Pero todo súper bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta. De este lado estamos muy agradecidos. Cuando Alfredo me recomendó entrevistar, no me recomendó, me dijo que tenía que hacerlo. Y yo así vi la mirada que los ojos que echó cuando habló de ti y yo. Tengo idea de quién es Kyoko ni qué hace, pero voy a confiar en esos ojos que estoy viendo. Así fue como surgió la entrevista, el acercamiento de este lado. Gracias. Y todo. Gracias a Alfred, y gracias a ti por la invitación. Y al equipo. De este lado estamos sumamente agradecidos. Nosotros somos los que ves aquí, pero hay otro grupo de gente que hace esto posible. Muchísimas gracias. Fuiste una gran entrevistada. Me encantó, que además te prestaste como a la dinámica de el lado de tu tecné, que es muy claro, muy fuerte, muy contundente, pero el lado, el completo, la radiografía completa del ser humano. Entonces, muchas gracias por hacer eso posible. Gracias por lo que le estás entregando al otro. Gracias por el regalo. Me lo llevo ya, mira, puesto. Me encanta. Hará sentido y por ahí tiene las instrucciones completas. Pero vente que vamos a despedirnos allá al abierto como los buenos youtubers. Yo me llamo Eleazar Viló. Estuvimos por acá platicando con Kyoko Tago en Uniendo Puntos. Muchas gracias otra vez, Kyoko. Y nos vemos la próxima semana por acá en su casa Uniendo Puntos. Chao. Gracias.